Lucas capítulo 4 versículo 16 nos dice: y vino a Nazaret donde había sido criado y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer y fuele dado el libro del profeta Isaías y como abrió el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Padre, le damos gracias. Le damos gracias primeramente por el grande amor que usted tiene sobre cada uno de nosotros. Le damos gracias que ese amor, Dios mío, no se acaba. Y en esta mañana le bendecimos, le glorificamos, le adoramos por lo bueno que usted sigue siendo con cada uno de nosotros. Le damos gracias por su palabra una vez más. Es su palabra la que ha sido y sigue transformando todo corazón que anhela esa transformación en su vida, bendito Dios. Le damos gracias por la paz, por el gozo, por la certeza que usted nos ha dado, Dios mío, que de cierto, si Cristo ha ido a preparar un lugar para cada uno de nosotros, de cierto nosotros tenemos que seguir corriendo esta carrera, bendito Padre, y aguantar y permanecer hasta el fin, eterno Dios. En esta mañana yo le ruego que por medio de su palabra usted nos ministre una vez más, bendito Padre, que las palabras que procedan de este corazón, Dios mío, yo le ruego, no sean palabras de un hombre, bendito Padre, sino que sea su voz hablándole al corazón de cada uno de nosotros, eterno Dios, aleluya. So, bendito Dios todopoderoso, yo le ruego que todo estorbo también, Padre, lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesucristo. Que de cierto nuestro corazón esté atento a usted, bendito Dios, buscando de usted, esperando de usted, eterno Padre Celestial. Pero más que todo, Dios mío, estando en reverencia a su santa palabra una vez más en esta hora. So, gracias, bendito Dios. Y por eso declaramos una vez más que de cierto tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Amén. Aleluya. Le he titulado este mensaje, hermanos: estamos ungidos. Y de cierto tenemos esa medida de unción en nuestras vidas, hermanos. Porque lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros que hemos entregado nuestra vida a Él ha compartido de nosotros primeramente el Espíritu Santo. Y de cierto nos ha dado de su palabra. Y de cierto nos ha dado un nombre que está sobre todo nombre, hermano. Que es el nombre de Jesucristo. Cuando uno ora en este nombre poderoso, hermano, aún porque sabemos que no hay ningún otro nombre dado bajo el cielo por cual el hombre puede ser salvo, más por el nombre de Jesucristo, hermano. Que nosotros vivemos en este día. Y nosotros tenemos victoria en este día, en esta vida que estamos viviendo, por medio de Jesucristo, hermano. Y de cierto, la palabra de Dios no son nomás unas palabras para sentirnos cómodos o para que nos dé una emoción, sino que la palabra de Dios se nos está dada a nosotros y vivimos al conforme de la palabra de Dios, porque sabemos que es la palabra de Dios la que nos ha rescatado de aquello que se ha levantado contra uno desde el día que nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, hermano. Y aún en ese glorioso día, cuando uno le abrió la puerta a la palabra de Dios, hermano, entonces Dios prometió estar con nosotros hasta el fin. Pero no nomás eso, hermano. Dios ha puesto una medida de unción en la vida suya como en la vida mía, y por un propósito, no para que uno se gloree en lo que puede hacer, sino para que Jesucristo sea glorificado por medio de la vida de cada uno de nosotros,
sus hijos, hermano. Esta palabra la encuentra también en el libro de Isaías, hermano. Porque entendemos y lo hemos sabido, hermano, al estudiar la palabra de Dios, al leer la Biblia, ¿verdad? Que aún todas estas palabras que se cumplen y se están cumpliendo en este momento en la vida de Cristo, son palabras que se habían dado hace muchos años anterior, hermano. Por eso sabemos que lo que está escrito en la Biblia que Cristo ha profetizado, la palabra de Dios ha profetizado, que se va a llevar a cabo, hermano. Pero lo bueno para nosotros como hijos de Dios es que al fin, si nosotros no nos rendimos, tenemos una buena esperanza de pasar una eternidad ya sin lágrimas, sin dolor, sin enfermedades, sin nada, preocupación, hermano. Aún de cierto, la palabra nos dice que Dios mismo será el que borrará las lágrimas de nuestra cara, hermano. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Que mientras que nosotros hagamos la voluntad de Dios, aún, hermano, tenemos esa esperanza en nuestras vidas. Leyendo en estas escrituras, hermano, cuando Juan el Bautista bautizó a Jesucristo en el río de Jordán, las escrituras afirman que el Espíritu Santo descendió sobre él. Y ahí fue donde dijo el Padre: este es mi Hijo en quien me tengo complacencia. Aún significando, hermano, que lo que tenía que hacer Cristo se estaba cumpliendo. Pero también afirma que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, hermano. Si usted ve las tres cosas de tentaciones que le llegaron a Cristo, son las mismas tentaciones que llegan a la vida de nosotros en este día, hermano. Y si quiere saber qué son, pues léala ahí en el capítulo 4 del libro de San Lucas, amén. Pero no lo lea ahorita, léalo cuando esté en la casa, amén. Estuvo Cristo en el desierto 40 días y 40 noches, hermano. Y después de haber cumplido el propósito de Dios, Él regresó a Nazaret. Tenía una tarea, hermano. Como usted y yo tenemos una tarea. Sea grande o sea pequeña, pero cada uno de nosotros tenemos una tarea delante de Dios. Aún nosotros tenemos el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano, para que podamos movernos en el poder del Dios Todopoderoso, hermano. Y si siendo nomás un hombre perdido, una mujer perdida, tú no tienes ningún efecto contra el enemigo, hermano. Pero siendo hijos de Dios o hijas de Dios, llenos del Espíritu Santo, hermano, entonces de cierto tienes poder sobre el enemigo. Hemos sido llamados por Dios, hermano, para llevar las buenas nuevas a los pobres de espíritu, a aquellos que no tienen esperanza y están espiritualmente vacíos. Antes de que nosotros viniéramos a Cristo, hermano, de cierto, ¿qué esperanza teníamos? Que a lo mejor un día íbamos a morir, y a lo mejor un día íbamos a pasar con Diosito, ¿yo no? ¿O qué esperanza teníamos, hermano? Estábamos vacíos por dentro, hermano. Había ese hueco, como le dicen en inglés, ese pozo negro, hermano, en cada uno de nosotros. Y si todavía existe, es porque no hemos dejado a Cristo que llene nuestra vida, es porque no hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Es una cosa que uno en ocasiones se sienta solo, pero es otra cosa cuando siempre llevas este vacío, que no hay nada que tú hagas que lo pueda llenar, y que no importa cuántos esfuerzos tú le pongas, que te metas esto y te tomes lo otro, o hagas esto o hagas lo otro, hermano. Nada llena ese vacío, solamente Jesucristo lo puede llenar, hermano. Hay muchos cuyas vidas han sido aún sí marcadas por el pecado, hermano, pero ahora desean vivir la vida abundante prometida por nuestro Señor Jesucristo y Salvador nuestro, hermano. Cristo viene siendo la única esperanza que nosotros tenemos, hermano. Si no fuera por Cristo, de cierto,
yo puedo decir probablemente confiadamente que la mayoría de nosotros que estamos aquí en este día no estuviéramos vivos hoy, hermano. Ya hubiéramos pasado a la eternidad, y de cierto a la eternidad que hubiéramos pasado no fuera una eternidad con el Todopoderoso, hermano, porque estábamos viviendo vidas pecaminosas delante de Dios, hermano. De cierto, Jesucristo nos ha llamado a cada uno de nosotros a ministrar la sanidad a los quebrantados de corazón, hermano. A aquellos que están espiritualmente aún ciegos y atados, sea por la tradición o por el enemigo, hermano. ¿Usted sabe cuánta gente está atada a la tradición, hermano? Y es la misma tradición que les trae temor, y por eso muchas veces no pueden soltar y entregar verdaderamente sus vidas a Jesucristo. Por eso muchas veces no pueden solamente decir Jesucristo es la única respuesta. Tienen que agregarle muchas otras cosas por el temor que el enemigo les pone en el corazón, hermano. Pero aún como hijos de Dios, nosotros llegamos a entender que eso no era nada más que una mentira del diablo, hermano, porque de cierto, cuando uno entregó su vida a Cristo, aún nuestros padres nos dijeron: te va a castigar Dios, te va a ir muy mal, y entró ese temor por unos cuantos segundos, pero aún ahí tenías que hacer la realidad y llegar a la realidad que si la palabra de Dios estaba correcta o estabas tú en mentira, y te das cuenta que una oración elevada al Todopoderoso diciéndole: ayúdame a entender la verdad, Dios te conoce, te hace conocer la verdad, y sabes tú en quién estás seguro, hermano, y no en el temor que el enemigo quiere poner en tu corazón, ni tampoco en el temor del hombre, hermano, que te amanece y te dice: te va a ir mal y te va a castigar Diosito. Pues déjeme decirle, eso no es verdad. Pero para mucha gente eso es lo que los tiene atados a la tradición, hermano, porque no pueden dejar ir. Aún de cierto, hermano, que cuando Jesús llegó a Nazaret, en esta ocasión, hermano, donde se había creado, y como era el costumbre de él, hermano. No, usted sabe que es bueno tener buenas costumbres en nuestras vidas. Los malos costumbres son los que necesitamos deshacernos, hermano, porque esos malos costumbres no nos ayudan a crecer espiritualmente. Pero es bueno tener buenas costumbres, porque eso es lo que nos ayuda a ser buenas personas también. Y como era su costumbre, entró a la sinagoga y leyó del Antiguo Testamento, hermano. Oh, sí, la Biblia afirma que Jesús había estado predicando en otras sinagogas también cuando salió del desierto, hermano. Pero aún estaba ganando también mucha publicidad. Se estaba haciendo famoso. Y no que él andaba buscando hacerse famoso, hermano, pero por todo lo que andaba haciendo y las palabras de gracia que hablaba, hermano, la gente se quedaba admirada y lo seguía. Y decía: ¿quién es este hombre? No que hemos oído a nadie hablar como este hombre habla a nosotros. Y pues sí, hermano, ¿por qué? Porque antes era nomás una tradición, que tenían que hacer esto y tenían que hacer lo otro, y es como... Si nosotros no tenemos cuidado, hermano, es como nosotros, cuando nosotros venimos a la iglesia, digo: ay, pues es domingo, tengo que ir. Ay, no, pues es miércoles, tengo que ir, yo no, porque es miércoles. Pero realmente, hermano, cuando nosotros nos descuidamos, eso se puede volver una tradición. Pero cuando uno dice: hermano, yo tengo que ir a la iglesia porque yo tengo que ir a oír, tengo que ir a ver qué Dios tiene que hablar a mi vida, a ver lo que Dios me tiene que decir, o aún cómo yo le puedo alabar, adorar a Dios, el que me ha dado la vida, el creador, el que me ha cuidado, el que me ha bendecido, el que ha estado conmigo en las buenas y las malas. Yo tengo que ir a darle gracias, yo tengo que ir a bendecirle con mi vida, yo tengo que ir a hacer lo que me corresponde a mí, no porque alguien me manda, sino porque se me mueve en el corazón por el amor que uno tiene por Dios, en las buenas y en las malas. Te sientes bien, te sientes mal, como quiera te presentas, hermano.
Esa es la fidelidad del hijo, de la hija de Dios, hermano. Que ya no nos importa de uno tanto así, hermano, sino que ahora buscamos hacerle fiel al Todopoderoso, hermano, en todo en nuestras vidas. En el verso 15 nos dice: y enseñaba él en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Nosotros no buscamos ninguna gloria, hermano. Solamente que Cristo sea glorificado, es todo. Es todo nuestro deber. Que lo bueno que acontezca en nuestra vida, pues a Dios sea la gloria, hermano. Y lo malo que acontezca en nuestra vida, pues Dios nos perdone. Dios nos perdone, hermano. Pero el punto es de que Cristo sea el que es glorificado en uno. Y lo que Jesús leyó ese día en ese versículo 18, hermano, es también la palabra de Dios que ha declarado sobre nosotros y nuestras vidas como seguidores de Cristo, hermano. Cuando yo primeramente leí esta palabra, hermano, cuando estaba más jovencito, ¿verdad? Me pegó como cuando me pegó de buenas, ¿ok? Como un choque. Me pegó y dice: wow, esta palabra es para nosotros, esta palabra es para mí. Y hay ciertas palabras en la Biblia, hay ciertos versículos en la Biblia, hermano, que le pegan a uno y te dicen: esto es lo que Dios quiere que tú hagas. Y entonces, hermano, pues buscas de la manera que lo puedas cumplir. Y de cierto, pasar los años, desde que principiamos el ministro hace 25 años para atrás, hermano. En el principio hicimos bastantes buenas cosas, hermano. Y la gente venía porque buscaban de Dios y buscaban lo que necesitaban, que Dios tenía que ofrecerles, hermano. Y lo que Dios podía hacer en sus vidas. Lamentablemente, el único problema es de que nomás recibe la gente lo que necesita de Dios y realmente ya no lo vuelves a ver. Eso es lo triste, ¿ok? Lo glorioso es que Dios siempre cumple su palabra. Lo bueno y glorioso es que Dios siempre va a actuar en favor de cada uno de nosotros, hermano. Con la esperanza se supone, ¿verdad?, que le sigamos siendo fiel a Él. Después de que reconozcamos los milagros que hace en nuestras vidas y las cosas que uno puede hacer para Él, para que Jesucristo sea glorificado, hermano. Oh, sí. Los cristianos hemos sido ungidos, hermano, para llevar el evangelio a los pobres, para que los pobres y el perdido sepan que hay esperanza, hermano. Y también reconozcan que después de esta vida, hay otra vida, hermano. Y es una vida eterna. Y nosotros tenemos que decidir individualmente. Dios no decide por uno porque ya nos entregó a Cristo. Cristo ya murió en la cruz, resucitó entre los muertos y está para darnos esa salvación. De cierto, todo esto depende de uno, donde yo quiera pasar la eternidad. Y déjeme decirle, no está muy joven ni está tampoco muy anciano, de que sea muy tarde o sea muy temprano para hacer una decisión para Jesucristo, hermano. Porque de cierto, lea las noticias, hermano. Jóvenes de 20 años, 18 años, de un momento a otro ya entraron a la eternidad, hermano. Pero verdaderamente, lamentablemente, usted lee las noticias de cómo fallecieron y le hace a uno pensar: no creo yo. Y no es que uno juzgue, hermano, pero no creo yo que haciendo lo que estaban haciendo, entraron al cielo. Pero la palabra, y yo le garantizo también que cada individuo que está muriendo ahorita ha escuchado la palabra de Dios, hermano. En una manera u otra, sea por la radio, sea por una persona, sea por el periódico, sea por los anuncios que están en la calle, hermano, ahí en las carreteras. De una manera u otra les ha llegado la palabra de Dios. Un rótulo que nomás diga, un anuncio que nomás diga Jesucristo es la respuesta, lo leen y ya saben y ya están culpables delante de Dios, hermano.
Pero de cierto, como cristianos, yo le puedo garantizar también que nunca vamos a conocer el poder que Dios nos ha dado hasta que creamos en su palabra, hermanos, y la pongamos en práctica en nuestras vidas diariamente. Y siempre se lo ha dicho y se lo digo una vez más en este día. A mí es bueno repetir las cosas para que un día a ver si se gancha como un gancho en el pescado, hermano, y no se suelte. Es de suma importancia para nosotros que no nomás aprendamos a memorizar la escritura. Eso es bueno, pero eso no es el todo. Lo importante es de que sepamos lo que dice la escritura y si la memorizamos, ponerla en práctica en nuestras vidas, hermano. Ahí es donde está la victoria, hermano. Cuando uno no nomás memoriza la palabra de Dios, pero cuando uno la memoriza y la pone en práctica en su vida, hermano. Sí, que uno dice, yo tengo esa fe, que Dios va a obrar sobre mí, que Dios me va a sacar de este asunto, que Dios me va a ayudar. Pero si nosotros nos metimos allí, bueno, pídale perdón a Dios primeramente, ¿sí? Le estoy dando consejos gratis, ¿ok? No soy psicólogo, pero le estoy dando un consejo gratis que a lo mejor le cueste $65, $85 o a lo mejor $100. Y es gratis en este día. Pídale perdón a Dios primeramente. Y luego míese uno delante del Todopoderoso y dígale, ayúdame, sácame de este asunto. Porque para todas las cosas hay consecuencias, hermano. Pero aún, hermano, esta palabra es palabra de poder, hermano. Esta palabra que leyó Jesucristo en este día, en versículo 18, hermano, es una palabra de poder que debe de existir en la vida de todo cristiano, hermano. Que de que uno, no, a lo mejor no podemos cumplir todo lo que dice allí, a lo mejor hay una o dos cosas que nosotros podemos hacer, hermano, pero lo podemos hacer como hijos de Dios. A un desierto, había los 70 que Cristo había mandado a ministrar, hermano. A los 70 que Cristo envió no experimentaron el poder de la palabra de Dios, hermano, hasta que no comenzaron a predicar la palabra, a sanar los enfermos y a expulsar demonios, hermano. Entonces vinieron todos llenos de gozo. Esos 70 que mandó Cristo 2 por 2, hermano, vinieron todos contentos, alegres, bien animados, hermano, diciéndole, Señor, Señor, hicimos lo que nos mandaste hacer, predicamos tu palabra, aún sanamos los enfermos, pero más que todo, echamos fuera demonios. Cuando usábamos tu nombre, los demonios se iban. Eso, mis queridos hermanos, es lo que Cristo nos ha puesto en cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que creer esa palabra, hermano. Pero lamentablemente le puedo decir con una poca de certeza, hermano, de que no la creíamos. Qué triste, ¿no? Leíamos la palabra de Dios, pero no la creíamos. Nos ponemos emocionantes, pero no la creíamos. Eso, todavía hay oportunidad de que se cambie. Que las cosas cambien en nuestra vida. Entiéndele, mientras que estamos vivos, hay grande esperanza. Ya muriendo, pues se acabó todo, ¿verdad? ¿Okay? Y ya va a llegar lo que va a llegar a la vida de uno, hermano. Al hacer la voluntad de Dios, sus discípulos expulsaron los demonios y en el nombre de aquel que los envió, Jesucristo, hermano. No en el nombre de Pedro, ni en el nombre de Gloria, ni en el nombre de María, ni de Juan, ni de Santiago. En el nombre de Jesucristo. Ese es el único nombre que los demonios conocen, hermano, que tiene poder. El nombre de Jesucristo. Todos los otros nombres, pues a lo mejor eran buenas personas, pero es todo. Es todo. No tiene ningún poder para salvarte, no tiene ningún poder para ayudarte. No me lo tome mal. Porque yo sé que la verdad muchas veces nos ofende.
Como cuando se muere alguien, ¿verdad? Y dije, ay, no está viendo desde el cielo. No, mi hermano, no creo yo que te está viendo desde el cielo. ¿Y cómo tú sabes que entró al cielo? ¿Se entregó a Cristo? No estoy siendo rudo, hermano, ni tampoco grosero, ni tampoco insensitivo. Pero le estoy declarando la verdad de las cosas, hermano. Nadie, lo único que nos está viendo allá del cielo es el Todopoderoso, Jesucristo, hermano. Está viendo todo lo que está aconteciendo en nuestra vida. Que nunca se nos olvide, y se lo digo una vez más también. Dios conoce los pensamientos de cada uno de nosotros, de la mente, del corazón, de nuestras vidas, y sabe todo lo que está aconteciendo en nuestra vida. Sabe qué es lo que nos gusta y sabe qué es lo que no nos gusta, y sabe si lo apreciamos o no lo apreciamos a Él, sabe si buscamos de Él o no buscamos de Él. Cristo lo sabe todo, hermano. Es omnisciente el Dios Todopoderoso que nosotros le sirvemos, hermano. Yo le puedo poner una carita con una sonrisa y decir todo está bien. Pero el Todopoderoso sabe verdaderamente si todo está bien o no está bien. Aló. Ese es el Dios que nosotros le sirvemos, hermano. Y si hay que tenerle temor, por el temor, que sea el temor de Jehová, hermano, en nuestras vidas. Lucas capítulo 10, versículo 17 nos dice, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ese es el poder que Dios nos ha dado, hermano. Me acuerdo cuando mi esposa y yo, hermano, en el principio del ministerio y antes de que entrara al pastoreado, hermano, nos llegaban hermanos, hermanas, jóvenes, adultos, hermanos, buscando esa libertad en sus vidas, porque aún tenían problemas de demonios en sus vidas, hermano. Y aprendimos, hermano, que el único nombre que tenía efecto, y lo sabíamos, hermano, era el nombre de Jesucristo, hermano. Y de cierto, en vez de mirar a todos los demonios cuando se iban, hermano, y también en vez de mirar también los demonios que estaban en las personas, hermano, que venían buscando oración. Cosas horribles, demonios son horribles, hermano. Son esos, es nada más que puro esqueleto cubierto con cuero, es todo. Es todo lo que es un demonio, como yo lo alcancé a ver, hermano. No son cosas que uno andaba y decía, ay, déjame ver. No, hermano, son cosas que Dios te permite ver para que tú sepas contra qué estás peleando. Y estos animales, hermano, o ángeles caídos, estos demonios, hermano, si se ponía de pie, hermano, uno de ellos lo miré, estaba en la vida de una hermana, que la hermana era como 5 pies de altura, pero si ese animal se hubiera puesto de pie, hubiera estado con 9 pies de altura, hermano, grande, feo y muerto. prieto estaba, hermano. Pero en el nombre de Jesucristo, hermano, no hay nada tan poderoso que lo pueda expulsar más que la palabra de Dios, hermano. Ese es el poder que Dios nos ha dado, hermano. No para que uno se jacte, sino para que haga la voluntad de Dios, hermano. Y de cierto no todos se querían meter en ese programa, hermano. Muchos se burlaban de ese programa, siendo pastores se burlaban, que son puras mentiras, eso es del diablo. Pues pregúntale a la gente que Dios estaba haciendo libre a ver si era del diablo. ¿Usted cree que el diablo va a echar fuera al diablo? Entonces el reino de él se hubiera dividido, hermano. Cuando Dios te manda a hacer algo, tú lo tienes que hacer, hermano, y Dios le va a dar la valentía para que lo haga, porque de cierto sí necesita esa valentía, hermano, para cumplirlo. Pero aún cuando se refiere a los pobres, hermanos, no se trata de la falta de dinero, sino de la condición espiritual del alma del hombre sin Cristo en sus vidas, hermano. Si verdaderamente no estamos comprometidos a Cristo, estamos bien pobres espiritualmente, hermano. Así es como Dios lo ve a uno. Pobre espiritualmente, sin esperanza. Buscando hay algo que le pueda ayudar.
Sabemos que no hay nada en este mundo que pueda llenar el vacío en el corazón del hombre excepto la palabra de Dios, hermano. Y yo no sé a usted, mi querido hermano, hermana, pero yo sí le puedo testificar que eso sí es cierto. Porque por muchos años, casi 28 años, viví con este vacío en mi corazón y le calaba esto, le calaba lo otro y le daba allá y le daba acá, buscando llenar ese vacío, y en la noche me costaba aún miserable, hermano. Porque ese vacío nunca se llenaba. Y de cierto, en ocasiones me estaba llorando, hermano, diciendo, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué no me ayuda? Pues yo no sabía nada, hermano. No sabía dónde estaba la respuesta. Hasta que no llegó Cristo a mi vida, y cuando llegó, pues lo quería botar fuera, hermano. ¿Aló? Qué ignorantes somos, ¿no? Le estamos pidiendo a Dios que nos ayude y Dios te manda el barco, Dios te manda la salvavidas, Dios te manda el helicóptero, hermano, y tú estás aquí. No. Pero yo le doy gracias a Dios, hermano, y tómelo por seguro. Yo le doy gracias a Dios que esa vecina que donde nos mudamos, cuando tuvimos nuestra primera casa, hermano, que esa vecina no dejaba de ser necia. Y venía y me predicaba el evangelio, y venía y me predicaba el evangelio. Y yo dije, ya, vete, ¿no? Pero ¿sabe qué? Yo tenía un propósito. Y cuando verdaderamente en un viernes del 26 de abril, 1985, hermano. Yo me acuerdo ese día, cuando dije una oración muy simple. Uno no sabía orar. En ese tiempo, pues, como hacemos ahora, ¿no? La mayoría de la gente no sabe cómo orar. Solo guiamos en una oración a Dios, hermano. El hijo nomás pídele a Dios con todo tu corazón lo que vas a decir, y cree en todo tu corazón que Dios te va a oír. Y todo lo que hice una oración muy simple, dijo, Cristo, ven, entra a mi corazón. Fue todo. Ese viernes en la tarde, como a las 6, 7 de la noche, hermano. ¿Y sabe qué? Se pasaron 2 semanas y ni cuenta me había dado que el vacío ya no lo tenía en mi vida. Ese es el poder de la palabra de Dios, hermano. Cuando viene Dios a sanar a los quebrantados de corazón, a los pobres espiritualmente. Amén. Cosas tremendas que Dios hace, hermano, pero muchas veces no la vemos. Si Dios no nos ha dado su palabra, hermano, para compartirlo, no, Dios nos ha dado su palabra para compartirlo con aquellos que no tienen esperanza y viven desanimados, hermano. Hay muchos que están desanimados, hermano, y aún son cristianos también, pero la palabra de Dios, si usted la lee, te anima tu corazón, hermano. En Isaías 52, capítulo 52, versículo 7 nos dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice a Sión, tu Dios reina. Jesucristo confirmó a sus discípulos, hermanos, aún la autoridad otorgada a todo creyente que ha nacido de nuevo. ¿A cuántos de nosotros hemos memorizado Lucas 10, 19? Que dice, he aquí, os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Podemos memorizar la palabra, pero verdaderamente la creemos. Es el punto, ¿verdad? Jesús también dijo que hemos sido ungidos para librar a los cautivos de sus opresores, hermanos.
Solamente Cristo lo puede hacer, hermano. Y lo ha hecho multitud de veces sobre aquellos que buscan sinceramente de Él, que les dé ese apoyo, hermano. Jesús también dijo que hemos sido ungidos para librar a esos cautivos, hermano, que verdaderamente no piensan que tienen esperanza. ¿Y sabe qué? Esta palabra de Dios, hermano, nos debe de hablar a cada uno de nosotros individualmente. Porque sí, así como yo entregué mi vida a Cristo, hermano, 2 años después, hermano, estaba viviendo una vida muy oprimida, hermano, bien desanimado, bien como en una condenación, hermano. Y buscaba de Dios y le oraba a Dios, hermano, y no hallaba, como dice uno, no hallaba puerta, hermano. Hasta que Dios no puso ciertas personas en nuestras vidas, en nuestro camino, hermano, que fueron instrumentalmente de mucho beneficio para mí y mi esposa, hermano, de ayudarnos a salir de esto en lo que nos encontrábamos atados, hermano, al temor en la vida de uno. Y sí, Dios sabe, hermano. Y de todo esto, uno mismo experimenta la palabra de Dios. Lucas capítulo 9, versículo 1 nos dice: y juntando a sus 12 discípulos les dio virtud y potestad sobre todos los demonios y que sanasen enfermedades, y los envió a que predicasen el reino de Dios y que sanasen a los enfermos, dice el versículo 2. De cierto, los cristianos estamos llamados a predicar la palabra, hermano, a sanar a los enfermos y a liberar a los cautivos, declarando que el reino de Dios está cercano, hermano. No, déjeme darle un consejo, ¿ok? Si usted ora por alguien que está enfermo y no se sana, no se desanime. Es nuestra responsabilidad de clamarle a Dios. Es la responsabilidad de Dios de enviar respuestas a esa oración, hermano. Y cuando usted la pueda comprender así, no le da lugar al desánimo en su vida. Porque entonces está reconociendo uno que Dios es soberano y que Dios va a hacer lo que necesite que hacer en la vida de esa persona, hermano. Pero la responsabilidad de uno es de no nomás memorizar una escritura, sino de ponerla en práctica y esperar que Dios haga el milagro que necesita que hacer. Y tampoco va a elevar una oración wishy-washy, como diría uno, hermano, sino que va a ser una oración que te nace del corazón, que tú dices: sana mi hermano, sana mi hermana, sana este individuo, Dios mío, solamente tú tienes el poder. Porque, tómelo por seguro, Dios sabe cuando oramos, hermanos, si verdaderamente creemos o no creemos en lo que oramos, hermanos. Si su Espíritu Santo que mora en nosotros nos da el valor para proclamar su palabra, hermano, y alcanzar a los perdidos para su reino. De cierto, todo creyente nacido de nuevo en Cristo Jesús debe saber que ha sido ungido por el poder de Dios para hacer lo que Isaías profetizó, hermano. Isaías lo profetizó y Cristo lo declaró, hermano. Y si el Señor nos ha dado la oportunidad a cada uno de nosotros de ministrar a aquellos que desean un cambio en sus vidas, hermano, y a aquellos que están perdidos y sin esperanza en esta vida. Cada uno de nosotros sabemos, hermano, si una persona verdaderamente quiere el apoyo o no quiere el apoyo de Dios. Si quiere que le ayude o no le ayude, hermano. Porque en el caminar con Cristo te das cuenta de diversos tipos de personas, hermano. Madres que traban sus hijas y diciéndole: ora por mi hija, que cambie. Y pues le digo: ¿quieres que ore por ti? Pues si tú quieres. Pues le dije: no es que si yo quiero. Como que si no tienes nada más que hacer, ¿ok? La rebeldía, hermano. Muchas veces la persona, si no quiere, no va a recibir, hermano.
Y menos si lo trajiste a la fuerza. Menos. Porque ya tienes pura resistencia. No tienes cooperación. Hay pura resistencia. Y por eso aún Dios nos manda a hacer lo que tenemos que hacer. Y usted cree, Dios nos ha dado discernimiento, hermano, para discernir a la gente que Él trae delante de ti. Esto no es para que uno se asuste, hermano. Esto no es para que nadie se desanime tampoco. Pero esto no es para saber qué es lo que necesita la persona también, hermano. Cuando una persona está oprimida y usted está orando por ello, usted sabe que esa opresión no se ha ido, hermano. Pero usted sabe que cuando llega el punto que Dios ya le ha rompido esa opresión, usted sabe que es tiempo de dejar de orar ya. Porque Dios ha hecho lo que te iba a hacer en la vida de esa persona, que la persona quería que Dios hiciera en su vida, hermano. Isaías 42:7 le dice, para que abras ojos de ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que están de asiento en tinieblas. Eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer, hermano. Nada, no creo yo que una persona pueda hacer todo eso, pero tenemos una responsabilidad de hacer lo que podemos hacer con lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, hermano. Y de cierto la escritura que Jesús leyó a quienes estaban en aquella sinagoga ese sábado, hermano, confirman lo que Dios también ha hecho por nosotros. Nosotros estamos atados, hermano. No podemos, algunos de nosotros podemos decir, como decían los fariseos, nosotros nunca hemos estado atados a nada. Pues estaban negando la realidad que el Dios Todopoderoso le estaba diciendo la verdad, y negaban la verdad que se le estaba diciendo, porque de cierto cada uno de nosotros estábamos atados a algo, hermano. Y nomás Dios sabe si verdaderamente hemos buscado de Dios para decirle exactamente de lo que me tiene atado. La pregunta para nosotros no es, hermano, estoy cumpliendo con mi parte al poner en práctica la palabra ungida en mi vida por amor a Cristo. Estoy verdaderamente yo haciendo lo que Dios me ha mandado, hermano. Porque al fin, pues usted y yo tenemos que darle cuentas a Dios, a Cristo, hermano, qué fue lo que hicimos y por qué no hicimos lo que debíamos de haber hecho cuando Él puso la unción sobre nuestras vidas, hermano, y nos llenó del Espíritu Santo. Dios nos ha dado, Dios nos ha ungido, hermano, con su Espíritu Santo para que nosotros podamos cumplir su voluntad. No la voluntad de uno, sino la voluntad de Dios y su plan y su propósito en nuestras vidas hoy en este día, hermano. Y eso es con la ayuda del Espíritu Santo que podemos poner su palabra en práctica en nuestras vidas, hermano. Entonces, la realidad viene siendo muy simple, hermano. Podemos memorizar toda la Biblia, pero nunca hacer nada. Podemos decir que entendemos la palabra de Dios, pero nunca tener la valentía de actuar al conforme a la palabra de Dios. Hay muchas cosas que podemos hacer y al fin mostrar que no creemos la palabra de Dios. Al creer la palabra de Dios es cuando uno toma esos pasos de fe, hermano, que la palabra nos dice que debemos de tomar. Que tomamos esos pasos de fe en nuestra ignorancia o en nuestra educación o en nuestra inteligencia. Uno eleva una oración a Dios y aún con todo su corazón le pide, ayúdame. Si un corazón, hermano, sincero delante de Dios, un corazón contrito delante de Dios, puede mucho más que el que piense que todo lo sabe. Porque el que todo lo sabe, tarde o temprano, cae. Póngase de pie conmigo. Eterno Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo, le damos gracias por todo lo que usted ha hecho en nuestras vidas. Le damos gracias por de donde usted nos ha sacado, eterno Dios.
Le damos gracias por la salvación. Le damos gracias por la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ahora le rogamos, bendito Padre, ayúdenos, mi Señor. Ayúdenos, eterno Dios Todopoderoso. Que de cierto cumplamos, nos muevamos a cumplir su palabra en nuestras vidas. Que si hay, Santo Dios, ese temor, que su palabra, bendito Padre, que ha declarado que usted no nos ha dado un espíritu de temor, mas de poder y amor y de dominio propio, nos ayude a cumplir su propósito, Padre. Cada uno de nosotros necesitamos de usted, mi Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros, bendito Dios, ha tenido sus luchas, sus pruebas, tribulaciones. Pero agradecidos estamos de que cada una de ellas usted nos ha rescatado, eterno Dios. Sea con nuestras propias oraciones, Padre, o sea por las oraciones de otros. Usted nos ha rescatado. Usted nos ha librado. Usted nos ha bendecido. Pero yo le ruego, eterno Dios, siga tocando en nuestro corazón, bendito Padre. Siga tocando en nuestras vidas, Dios mío. Y ayúdenos a que antes de que partamos de este mundo, podamos ver cumplido su voluntad, su plan y propósito en nuestras vidas. Y por todo lo que usted hará y lo que sigue cumpliendo en uno, a usted sea la gloria, la honra y la exaltación desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Y amén. Y amén. Cristo, mis hermanos, es la única respuesta. Le ruego, séale fiel a Él. Porque un día usted y yo vamos a partir de este mundo. Y ojalá que sea con una sonrisa en nuestra cara, hermano. Esa sonrisa que diga: corrí la carrera que estaba puesta delante de mí y la terminé hasta el fin. Entre las buenas y las malas, entre las bendiciones y las dificultades de la vida, no me rendí hasta el fin. Amén. Aleluya, gloria a Dios.